Hola a todos, sean bienvenidos al curso de diseño de fundaciones superficiales. Esta vez en la sesión número 3 vamos a repasar una de las ecuaciones más populares, que es la ecuación de capacidad de carga última. Voy a tratar de explicar la controversia que ha surgido ya desde hace unos 20 años respecto a esta ecuación, cuándo aplicarla y entender el porqué de esta ecuación de capacidad de carga, ¿no? Entonces, las fundaciones superficiales como elemento estructural, bueno, ustedes saben que todo elemento estructural tiene que cumplir por estados límites últimos y por estados límites de servicio, ¿verdad? Entonces, las zapatas no son la excepción. Por ejemplo, tenemos que satisfacer dos criterios: la capacidad de carga por falla por corte, es decir, cuando nuestro suelo, como vemos en la imagen de la izquierda, tiene una falla, un patrón de falla bien definido, en este caso es por corte, y el estado límite de servicio, que sería una capacidad de carga por asentamiento. Obviamente, sin necesidad de nosotros llegar a la capacidad de carga última por corte, nuestra zapata puede presentar asentamientos que desde el punto de vista de servicio ya dejarían eh, nuestra estructura sin uso, ¿verdad? Podemos llegar a asentamientos de 10 centímetros sin presentar la superficie de falla, pero con esos 10 centímetros ya nuestra edificación queda inutilizable, ¿no? Ya sea porque debido al asentamiento se fisuraron la tabiquería, los acabados, las instalaciones y un sinfín de cosas, ¿no? Obviamente hay límites para el asentamiento, para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra edificación. Entonces, nuestra zapata como elemento estructural debe satisfacer estos dos criterios. La densidad relativa es un indicador cuantitativo del estado de compactación o firmeza de un suelo granular. Es de lo que hablábamos la anterior clase. Entonces, la densidad relativa mide qué tan denso o suelto esté un suelo, ¿verdad? Aquí en la imagen de la derecha tenemos un suelo con una densidad relativa o compacidad alta, y en la imagen de la izquierda vemos que existen ciertos vacíos, por lo que la densidad relativa estaría tal vez en un grado de compacidad suelta, media o muy suelta, ¿no? Entonces, dependiendo de la densidad relativa, aquí vemos que hay ciertos rangos en los que podemos nosotros evaluar el grado de compacidad en función a la densidad relativa. En el caso de modos de falla de un suelo, la capacidad la falla por capacidad de carga suele ocurrir como una falla por corte del suelo que soporta la zapata. Los tres modos principales de falla son la falla general, la falla por corte local y la falla por punzonamiento. Entonces, si nosotros evaluamos estas curvas, esfuerzo, asentamiento, vemos que en la falla general existe un pico claramente definido que nos y bueno, en los dos restantes tipos de falla vemos que este pico no es tan claro, ¿verdad? La curva esfuerzo-asentamiento es progresiva y no tenemos ningún pico abrupto. Enseguida vamos a ver en qué condiciones se podría generar este patrón de falla, que es la falla general, la falla local y la falla por punzonamiento. Entonces, la falla por corte general se da en suelos bastante densos, ¿verdad? Y se pueden identificar tres zonas: una zona triangular elástica, dos zonas radiales plásticas y una tercera zona que es la zona pasiva de Rankine. Entonces, ¿qué patrón de falla podemos identificar en este modo? Vemos que debajo de la zapata se genera una zona triangular elástica.
Esta zona triangular elástica actúa como una cuña que actúa como parte de la zapata. ¿Okay? Actúa como parte de la zapata, entonces esta cuña punzona el suelo y genera estas zonas plásticas radiales. Estas zonas plásticas radiales empujan el suelo que tienen por encima. Esto ocurre en un suelo muy rígido, ¿verdad? Entonces se provoca este abultamiento en el costado de nuestra zapata. Esta es una falla de tipo general que suele darse en suelos bastante densos. En suelos muy densos, prácticamente incompresibles. ¿Okay? Es decir, como el suelo no tiene dónde reacomodarse, entonces se genera esta falla plástica y hace que se generen estas superficies de corte, lo que ocasionan estos abultamientos en el costado de nuestras zapatas. La falla por corte local es similar a la falla por corte general, pero el abultamiento en el costado de nuestra zapata o en el lateral de nuestra zapata no es tan visible. Esta se considera una falla de transición entre la falla por corte general y la falla por punzonamiento. Esto se da en suelos medianamente compresibles, es decir, nuestro suelo tiene espacios donde reacomodarse, por lo que esta superficie de falla no es tan clara como en la falla general. Finalmente tenemos la falla por punzonamiento, en la que no existe superficie de falla identificable, solo asentamiento. ¿Okay? Entonces la zapata simplemente se va asentando y no se visualiza ninguna superficie de falla, ningún patrón de falla. Es importante comprender que el tipo de suelo por sí solo no determina el modo de falla. Una zapata sobre arena muy densa también puede fallar por punzonamiento. Si la zapata se coloca a mayor profundidad o si está sometida a una carga transitoria y dinámica. Del mismo modo, la misma zapata fallará por punzonamiento si la arena muy densa que se encuentra debajo está subyacida por algún estrato compresible, como arena suelta o arcilla blanda. Entonces vemos que el patrón de falla no depende solamente del tipo de suelo o de qué tan compacto o no esté este suelo. Existen varias variables que vamos a analizar y que generalmente esta falla general en ensayos a escala no se logra visualizar de esta manera, es decir, no hay un pico de falla definido y vamos a ver por qué. Hay algo aquí clave que se menciona, que si la zapata se coloca a mayor profundidad, recuerden esto, mayor profundidad, esta falla general, por más que la arena sea muy densa, no se va a dar. Y vamos a ver por qué, qué influye que una zapata esté no tan confinada, es decir, no tenga mucha profundidad de desplante, a que una zapata esté confinada y por qué no se daría este caso de falla general, aunque la arena sea muy densa, ¿verdad? También nos dice que una zapata sobre arcilla saturada, normalmente consolidada, fallará por corte general si se carga de manera que no puede ocurrir ningún cambio de volumen, mientras que puede fallar por punzonamiento si se carga lo suficientemente lento como para que todo el cambio de volumen pueda ocurrir en el suelo bajo carga. Es lo que nos decía Basic en 1973. Entonces, en suelos granulares, Basic también sugirió esta gráfica para determinar, según la densidad relativa y según la profundidad de desplante. Fíjense que si nosotros tenemos una profundidad de desplante considerable respecto a la base de la zapata, no vamos, por más que tengamos una densidad relativa de 80%, si nuestra zapata está a bastante profundidad, va a fallar por punzonamiento o por corte local, ¿verdad? No por corte general. El corte general se da en suelos bastante densos y con profundidades de desplante respecto al ancho de nuestra zapata
menores, ¿verdad? Vamos a ver cómo esto se respalda de manera teórica y porque hay controversia acerca de la falla, los patrones de falla. Entonces, esto es en suelos granulares y en suelos cohesivos el tipo de falla está determinado por la cohesión y su compresibilidad, ¿verdad? Como habíamos visto en la diapositiva anterior, el tipo de falla en suelos cohesivos también depende eh, de la rapidez de la aplicación de la carga. Si una arcilla la cargamos lentamente, seguramente va a fallar por funcionamiento. Pero si la aplicación de esta carga es instantáneo, lo más probable es que una arcilla rígida falle por corte general. Y vamos a ver varios casos reales en los que sucedió esto. Aquí tenemos algunos ensayos realizados por De Beer en pequeñas zapatas, ¿no? Zapatas a escala, y se registró el tipo de superficie de falla o el tipo de patrón de falla que se generó, ¿no? Aquí ya la prueba ha finalizado, entonces vemos los patrones de falla. Vean que sí es evidente que se genera ese mecanismo de plastificación, ¿verdad? Aquí está la cuña que planteó Terzaghi, porque Terzaghi fue la persona que planteó esta teoría en base a los experimentos de otro ingeniero, Prandtl. Entonces, se puede visualizar por lo menos la zona elástica, ¿verdad? Y en ciertos casos aquí vemos el abultamiento de suelos que tenemos en, al lateral de nuestra zapata. Quiero que vean algo importante. Todas estas zapatas, o sea, todas las cargas que se aplicaron fueron sin confinamiento, es decir, la zapata no tenía una profundidad de desplante, ¿ok? No tenía profundidad de desplante. Las zapatas eran superficiales, ¿ok? Bueno, esto es obvio porque estos ensayos a escala, fíjense que la zapata son zapatas circulares, rígidas, de diámetro menor a 10 centímetros, que aplicamos la carga a nivel superficial. Esto es lo que nos dice De Beer, por ejemplo, que el asentamiento relativo, el asentamiento es obviamente la deformación a la que se ha llegado, la deformación vertical, este sería el asentamiento, y D es el diámetro de nuestra zapata circular, ¿verdad? El diámetro de nuestra zapata circular. Entonces nos dice que cuando el asentamiento relativo es dividido entre el diámetro de la zapata alcanza aproximadamente el 20%, fíjense que es un asentamiento considerable. Si esta zapata, imaginemos que fuera de eh, un metro, ¿verdad? Un metro, el 20% correspondería a un asentamiento de 20 centímetros. Y 20 centímetros es inaceptable, ¿no? En cualquier condición de servicio. Ya con 20 centímetros de asentamiento, las instalaciones ya no tendrían uso, las instalaciones sanitarias me refiero, se generarían grietas en la tabiquería, etcétera, ¿no? Y bueno, también llega a esta conclusión de que el ángulo en el vértice del cono, que es precisamente esto, eh, parece ser prácticamente independiente de la compacidad, o sea, de la densidad relativa de la arena. Besic también realizó ensayos en zapatas, fíjense, de 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, ¿verdad? Que serían zapatas pequeñas de 20 centímetros, por decirlo así, y registró estas curvas de esfuerzo versus asentamiento, ¿verdad? Aquí indica, por ejemplo, el tipo de falla, falla general, falla local,
falla por punzonamiento. Y nosotros podemos ver que obviamente las arenas menos densas, fíjense aquí tenemos la densidad de 89.8 comparada con la de 96, ¿verdad? Falla con un patrón de corte local. El asentamiento al que se ha registrado, fíjense, el asentamiento al que se ha registrado esta capacidad de carga última, fíjense que está por el 6%, 13%, 19.20%, o sea, el asentamiento respecto al ancho de nuestra zapata. Como les había dicho, si ustedes suponemos que tenemos una zapata de 1 metro, entonces de 1 metro el 12.8% en asentamiento respecto al ancho sería 12.8 centímetros, ¿no? Que es bastante, ¿no? Vemos que, por ejemplo, este porcentaje en menor medida es aquí, el 6% es el menor de todos, y el 6% respecto a una zapata de 1 metro, estoy suponiendo que B es igual a 1 metro, ¿verdad? Entonces, fíjense que el asentamiento que se requiere para desarrollar la capacidad de carga última, que está aquí, es de al menos el 6%. El 6% en una zapata de 1 metro, les digo, es 6 centímetros. Imagínense en una zapata de 2 metros, esto sería 12 centímetros. Un asentamiento de 12 centímetros es inaceptable en condiciones de servicio. Entonces vemos que nosotros, para lograr la capacidad de carga última, aún en estos ensayos a escala, bueno, a pequeña escala, ensayos en laboratorio, se necesita desarrollar un asentamiento considerable que muchas veces no es permitido por serviciabilidad, ¿verdad? Y bueno, tenemos distintos ensayos, les estoy mostrando varios ensayos que se han realizado en el laboratorio. Vemos que para densidades relativas de 13%, por ejemplo, se logran cargas últimas entre, por ejemplo aquí, menores a 150 para una zapata circular de 5 centímetros. Pero cuando nosotros incrementamos la densidad relativa, vemos que esto sube a 220, 225, ¿verdad? Para el mismo tamaño de zapata. Aquí vemos más curvas, carga, asentamiento, ¿verdad? Carga, asentamiento, bueno, en este caso son cargas axiales versus el asentamiento respecto al ancho de la zapata, ¿verdad? Respecto al ancho de la zapata. Y fíjense que el pico nuevamente se da en un porcentaje de 10%, ¿verdad? Que en una zapata de 1 metro sería que se asienta para llegar a este pico 10 centímetros. Un asentamiento de 10 centímetros ya es bastante considerable. Y fíjense que cuando nosotros variamos la densidad relativa, ¿verdad? La densidad relativa, este pico es más visible, ¿verdad? Con densidades relativas del 65, del 90, del 40, pero con densidades relativas bastante cortas no es muy visible dónde se produce este pico, ¿verdad? Una cosa que quiero que se fijen es que estos ensayos se realizan con las cargas aplicadas a nivel de superficie. Es decir, que no tenemos confinamiento como en una zapata real, ¿verdad? En una zapata real esto está confinado. Esto está confinado. Y vamos a ver eso en qué repercute, ¿verdad? Aquí tenemos el levantamiento de suelos. Fíjense, tenemos un abultamiento. Y aquí nos habla de la falla por corte general. O sea, hay un abultamiento alrededor de la zapata. El tema del confinamiento es crucial porque en suelos densos, en suelos bastante densos, y cuando las cargas se aplican a nivel de superficie y no existe confinamiento, el suelo dilata, ¿okay? El suelo se dilata, entonces para explicar esto, fíjense que nosotros inicialmente podríamos tener la arena de esta forma, ¿verdad? La arena de esta forma.
Al aplicar un esfuerzo cortante, ¿verdad? Yo voy a aplicar un esfuerzo cortante. Lo que sucede es que esta arena se va a reacomodar, es decir, vamos a tener los granos de abajo y estos granos que están por encima se van a mover, obviamente, y van a quedar por aquí, es decir, va a haber un reacomodo en el que el suelo, por eso se llama, este es un fenómeno de dilatancia, va a cambiar el volumen, al aplicar un esfuerzo cortante. Entonces este suelo se va a dilatar. Y es precisamente por el fenómeno de dilatancia en bajo confinamiento que se logran estos picos en ensayos realizados en laboratorio. Vamos a ver que, bueno, aquí tenemos precisamente lo que les hablaba, el fenómeno de dilatancia. Fíjense que se ha generado, suponiendo que este es un suelo muy denso, suponiendo que es un suelo bastante denso, se ha generado un patrón de falla. En cambio, el suelo sí es bastante compresible, ¿verdad? Fíjense que se genera el asentamiento y no se genera esa falla repentina que es característica de la falla por corte general. Entonces aquí vemos también cuál es el mecanismo de ruptura. Lo interesante aquí es que ese patrón de falla ha sido progresivo, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en realidad, no es que esto se haga de manera inmediata. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el caso de, bueno, cualquier suelo denso o una arcilla bastante rígida que falla por corte general. Veamos que no ha existido confinamiento como tal, y eso es lo que algunos autores entonces eso es por lo que algunos autores, debido al efecto de confinamiento, argumentan que ese es el motivo para el que en pruebas de campo no se observe este abultamiento o el patrón de falla por corte general. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos pruebas de escala realizadas en arcilla, fíjense, esto es importante, arcilla blanda en Australia. Entonces, obviamente las pruebas a escala son bastante costosas y para un proyecto convencional, esto es obviamente con fines de investigación científica, no se realiza, ¿verdad? Lo ideal sería que para nuestras zapatas haríamos una prueba de carga y ahí determinaríamos las curvas esfuerzo, asentamiento, ¿verdad? Y con eso ya sería obviamente más, tendríamos todo para diseñar. Existe una prueba a escala que es la prueba de placa, en la que tenemos una placa de 60 centímetros, ¿verdad? De 60 centímetros. Pero esos 60 centímetros nosotros sabemos que la profundidad de influencia, si nosotros usamos nuestro bulbo de presiones, sería, suponiendo que va a ser 2 veces B, de 1,20 metros por debajo del nivel donde se realizó o se aplicó el esfuerzo, ¿verdad? Con esta hay pruebas de carga de placa. Pero obviamente esta prueba de carga de placa nos sirve para caracterizar todo lo que está dentro de nuestro bulbo de presiones. Pero suponiendo, es muy difícil extrapolar estos 60 centímetros a tamaños de zapata convencionales que están por encima del metro, ¿verdad? Lo que sucede es que si nosotros tendríamos aquí un estrato compresible, suponiendo que aquí tendríamos arcilla de alta plasticidad, entonces esta prueba de, de carga, de placa, como tiene 60 centímetros, no estaría identificando el, el comportamiento de esfuerzo, asentamiento en este estrato, ¿verdad? Entonces ese es el problema con las cargas de placa que tienen dimensiones de 60, 30, 20 centímetros, no son representativas a estratos que están con una profundidad mayor a la de
que tiene de influencia, que nosotros sabemos que esto es generalmente 2 veces B, ¿verdad? Y bueno, entonces estas pruebas a escala, por ejemplo, se ha realizado este estudio en Australia. Estas son arcillas, tenemos arcillas, y se ha generado este tipo de falla, ¿verdad? Parecida a una falla por corte general. Si aquí vemos el asentamiento, vemos la curva, ¿verdad? Esfuerzo, asentamiento. Se ha realizado la modelación en elementos finitos y vemos que coincide de manera satisfactoria, ¿no?, con los resultados en campo. Pero fíjense, aún en este tipo de arcillas, bueno, obviamente la arcilla está saturada, no se observa el pico como tal, ¿verdad? Y esto es algo común en pruebas a escala. Esta es otra prueba a escala que se ha realizado, fíjense, con zapatas de 3 por 3 metros, de 1.5 por 1.5, de 3 por 3, de 2.5 por 2.5 y de 1 metro por 1 metro. Con estos espesores, bueno, obviamente las zapatas tienen que ser rígidas porque no queremos evaluar como tal la zapata, sino lo que sucede por debajo de la zapata, ¿no? Tenemos profundidades de desplante. Y estas son unas pruebas de carga que se realizaron a gran escala en 1997 por estos autores, ¿no? Entonces aquí tenemos las zapatas de 3x3, de 2x2, de 1.5 por 1.5, la de 1 metro por 1 metro. Entonces se han aplicado a través de estos pilotes, ¿verdad? Pilotes, aquí se ha instalado una viga de transferencia y se han aplicado cargas a estas zapatas. Tenemos la estratigrafía, tenemos arenas, ¿verdad? Arenas medianamente densas, arenas limosas con arcilla y grava, ¿verdad? Y ya a los 11 metros tenemos una arcilla oscura bastante rígida, dice, ¿no? Pero veamos que como tenemos zapatas de 3 metros, entonces realmente no va a tener mucha influencia esta arcilla que vemos por aquí. Además se han realizado ensayos SPT, PMT, CPTs, etcétera, ¿no? O sea, es un estudio bien completo. Si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar en la red buscando a los autores y el año, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusiones ha llegado estas pruebas a escala? Se han generado las curvas esfuerzo-asentamiento y fíjense que en pruebas a escala no es visible no se puede visualizar ese pico que habíamos visto en las pruebas en laboratorio, ¿verdad? Y si nosotros normalizamos, ¿verdad? Hacemos un asentamiento relativo, es decir, el asentamiento respecto al ancho de nuestra zapata, vemos que todas tienen un cierto comportamiento, ¿verdad? Cierto comportamiento. Si nosotros hacemos este asentamiento relativo, que es el asentamiento dividido entre la base, de esa manera normalizamos las bases, y sin importar el ancho de la base, fíjense que tenemos un comportamiento parecido para todas nuestras zapatas, pero en ningún caso se visualiza esa carga última, ese pico que habíamos visto en los ensayos de laboratorio. Entonces, ¿por qué sucede eso? Estas son, bueno, zapatas de 3x3, 2x2, o sea, tamaños reales de zapatas, y esto es lo que sucede realmente. Entonces, ¿por qué difiere lo que sucede en laboratorio con lo que sucede en pruebas a escala? Esto es algo que se preguntó Felenius, que es un autor bastante reconocido y que cuestiona las ecuaciones de capacidad de carga clásicas, ¿no? Entonces él dice que no representa el comportamiento real de la mayoría de zapatas en campo. Entonces dice que las ecuaciones clásicas de Terzaghi, Meyerhof, Bessick asumen la formación de una superficie de falla bien definida. Al decir esto es que nosotros, cuando planteamos nuestras ecuaciones, ya
asumimos la superficie de falla, ¿no? Sabemos que esta va a ser la zona elástica, esta va a ser la zona plástica y que por aquí vamos a tener la zona 3, que es la zona pasiva. Entonces nosotros ya partimos de esa suposición, ¿verdad? Que el suelo es perfectamente plástico, que se va a generar esta zona radial, entonces estamos asumiendo una superficie de falla bien definida. El desarrollo completo del mecanismo plástico, ¿verdad? Entonces aquí se asume que el suelo es perfectamente plástico y que existe una carga de colapso clara. Pero en muchos ensayos reales esto no ocurre, ¿verdad? Como habíamos visto en las curvas esfuerzo-asentamiento. Nos dice que las pruebas de cargas reales, la curva carga-asentamiento es progresiva, ¿verdad? Las curvas son así y no son algo así, que es como lo definían los ensayos en laboratorio, inclusive en arenas densas. No aparece un pico pronunciado, que sería este de aquí. El suelo no colapsa repentinamente, porque si nosotros vemos una curva esfuerzo-deformación de esta manera, nosotros sabemos que esto es un material frágil y que los materiales frágiles fallan repentinamente. Y bueno, aquí nos habla que muchos conceptos tradicionales se basan en placas pequeñas. Habíamos visto que estas zapatas son de 10 centímetros, las que se realizan en laboratorio, las que validaron el comportamiento de las ecuaciones de capacidad de carga y que no tienen confinamiento, ¿no? Que se aplican directamente sobre la superficie. En esas condiciones aparece un pico debido a dilatancia. Entonces les decía que en estas condiciones el suelo puede dilatarse, ¿no? O sea, puede aumentar el volumen. Pero cuando nosotros tenemos un confinamiento, ¿verdad? Que es lo que sucede realmente, entonces el suelo está restringido, ¿ok? Está restringido y esta dilatancia no se da. Como la dilatancia no se da, ese pico no aparece, ¿ok? El pico desaparece. Por tanto, la falla general observada en el laboratorio no es universal para suelos granulares, ¿verdad? No existe una resistencia última clara en muchos casos. El comportamiento es gobernado por deformaciones, o sea, asentamientos. La presión admisible debería vincularse a un nivel aceptable de asentamientos. Que nos está diciendo que en arenas lo que manda para la capacidad de carga es el asentamiento. En suelos cohesivos el concepto clásico de capacidad de carga última es mucho más válido que en arenas, ¿verdad? La dilatancia está muy relacionada con el ángulo de fricción, ¿verdad? El ángulo de fricción que, bueno, el ángulo de fricción que nosotros analizamos es la suma del ángulo de fricción crítico más la dilatancia, ¿verdad? La dilatancia. Entonces, en suelos cohesivos, muchas veces, bueno, en condiciones no drenadas, se asume que el ángulo de fricción es cero. Por lo tanto, el problema de la dilatancia no existiría en suelos cohesivos, ¿verdad? Y en este caso, en suelos cohesivos, al no depender de del ángulo de fricción, entonces sí podría decirse que el concepto clásico de capacidad de carga última es mucho más válido que en arenas. En arcillas el comportamiento es diferente, ¿no? En condiciones no drenadas, esfuerzo de análisis totales, la resistencia al corte está gobernada por C sub U, que es la cohesión no drenada, ¿verdad? Entonces, en condiciones no drenadas el ángulo de fricción es cero, ¿verdad? Entonces esta no depende del confinamiento, no hay dilatancia, no hay ángulo de fricción efectivo a corto plazo y se desarrolla un mecanismo plástico bien definido. Veamos que aquí, esto es el extracto de un libro, en condiciones de TCA o análisis de esfuerzos totales, la capacidad de carga última de una arcilla depende únicamente de la cohesión no drenada, ¿verdad? Y ciertos factores, pero no dependemos del ángulo de fricción. Como no dependemos del ángulo de fricción, no existe dilatancia y no habría esa diferencia entre las pruebas que se realizan a escala en laboratorio y las pruebas de campo. Esto para arcillas, ¿ok? Entonces, Felenius argumenta que la ecuación clásica de capacidad portante es un paradigma obsoleto y engañoso, ¿verdad?
Eh, Esto se fundamenta en el origen inapropiado, en que la fórmula se deriva de la teoría de plasticidad de metales, ¿verdad?, que planteó Prandtl en 1920, la falta de evidencia empírica a escala real, ¿verdad? Vimos que las pruebas de campo en zapatas muestran curvas carga-asentamiento suaves y continuas, sin un quiebre o falla brusca. Que los resultados obtenidos en laboratorio, por ejemplo por Basic, en arenas densas y superficiales se deben al fenómeno de dilatancia bajo confinamiento, ¿verdad? No mecanismo de falla por corte generalizado. Entonces dice que es más un problema de deformabilidad, es decir, de condiciones de servicio, que de resistencia última. Aquí vemos los ensayos en laboratorio realizados por Basic. Vemos que aquí está este pico. Y los ensayos en campo, ¿no?, que habíamos visto que no presentan este pico. Esta es una falla por corte general en arcillas. Y esta es otra falla por corte general en suelos arcillosos, ¿no? Entonces, vemos que en arcillas sí se puede dar este tipo de fallas por corte local, se ha evidenciado en la práctica. Entendiendo esto, sabemos que muchas veces, o por lo menos en suelos granulares, va a predominar la capacidad de carga por asentamiento, ¿ok? Entonces, muchas veces le damos más importancia a la capacidad de carga última por corte, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, y no tanto al asentamiento, en algunos casos ni se calcula, ¿no? Bueno, vamos a entender la formulación de Terzaghi. Ya sabemos sus limitaciones, ahora la vamos a entender. Entonces tenemos una zapata de ancho B, tenemos una carga, ¿verdad? Si quieren decirle PU, que se distribuye en toda la superficie con una carga última Q sub U. Se genera esta cuña, que es la zona elástica. ¿Por qué le decimos la zona elástica? Porque se convierte o forma parte de nuestra zapata. O por lo menos este es el mecanismo de falla que plantea Terzaghi. Es decir, esta zona es infinitamente rígida, al igual que nuestra zapata. Y esto es lo que en este punto se genera una falla plástica, ¿ok? Una falla plástica en este punto y se generan estas superficies de falla. Habíamos dicho que el suelo se comporta como perfectamente plástico, o es lo que supone Terzaghi. ¿Por qué no es elástico? Porque, bueno, para que todo esto fuera elástico, ¿verdad? Si nosotros analizamos esta cuña, en este punto, fíjense que los esfuerzos están concentrando en este punto. Si nosotros evaluaríamos esto, evaluaríamos justo este punto, aquí tendríamos los esfuerzos sigma 1 y tal vez un esfuerzo de confinamiento sigma 3, ¿verdad? Y fíjense que tenemos toda esta carga se está aplicando en un punto, ¿verdad? Se está aplicando en un punto muy pequeño, es decir, este punto es un punto prácticamente. Entonces, el área en la que se está aplicando esta carga, nosotros sabemos que el esfuerzo es la fuerza entre un área. El área es prácticamente cero, ¿no? El área en este punto tiende a cero, por lo que el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo tendería a infinito. Tendería a infinito. Entonces, si esto sucede, el esfuerzo va a tender a infinito. Y si el esfuerzo tiende a infinito, la deformación unitaria también va a tender a infinito. Y esto entonces en condiciones elásticas no es posible, ¿verdad? Por eso el suelo ya entra en una fase plástica, ¿verdad? Porque esto no tiene sentido, entonces ya se genera o entramos a un rango plástico, que Terzaghi dijo que es un
estado plástico perfecto. Entonces se generan estas superficies de falla para que esto tenga compatibilidad con con este modelo matemático que estamos planteando, ¿verdad? Esto no tiene sentido, entonces ya la teoría de elasticidad deja de tener mucho sentido aquí, porque no podríamos tener deformaciones infinitas, entonces se generan fallas plásticas y se genera todo este patrón de falla que vemos aquí. Entonces, debido a que los esfuerzos en este punto son considerables, el suelo comienza a fallar plásticamente, se genera esta zona radial, y el confinamiento nosotros que tenemos aquí de nuestra lateral de la zapata impide obviamente que esta superficie de falla llegue hasta la superficie, ¿verdad? Esto hasta cierto punto porque como estamos hablando de la capacidad de carga última, obviamente vamos a asumir este tipo de falla, ¿verdad? En la que eh, ya se produce el corte general. Entonces, bajo esas condiciones tenemos que determinar cuál es la carga última que ocasiona este patrón de falla. Y bueno, aquí podemos, si quieren, deducir de dónde proviene esta ecuación, que es la misma que habíamos visto, es haciendo equilibrio simplemente, ¿no? Entonces planteamos, hacemos de cuenta que tenemos, como el problema es simétrico, vemos solamente esta parte, entonces sería la mitad de la carga última, dividido entre 2, va a ser igual a la presión pasiva por el coseno de este ángulo, que es 45 menos el ángulo de fricción interna dividido entre 2, más, aquí vemos la otra fuerza, que es la fuerza de cohesión, por el coseno de 45 menos el ángulo de fricción entre 2, menos W, ¿no? Menos porque tiene la misma dirección que Q sub U, ¿verdad? Entonces estamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. De ahí, según la geometría y según lo que conocemos de mecánica de suelos, se determina W, ¿verdad? W, C, la presión pasiva, reemplazamos y todas estas expresiones que acompañan, por ejemplo, a la cohesión, fíjense aquí está la cohesión, nosotros lo denominamos los factores de carga N sub C, N sub gamma, todo lo que acompaña aquí, N sub gamma y N sub Q. ¿Qué limitaciones tiene esta teoría? Que consideramos una zapata rígida sobre suelo homogéneo, es decir, todo nuestro suelo es homogéneo, infinito y perfectamente plástico. Aquí vemos los modelos de plasticidad, entonces, por ejemplo, en un suelo perfectamente plástico, como les decía, tenemos elasticidad y de repente ya el suelo se comporta perfectamente plástico, ¿verdad? Existen otros modelos más avanzados, por ejemplo, los de endurecimiento, que nosotros llegamos a una zona elástica y ya el suelo comienza a endurecerse mientras nosotros aplicamos esfuerzo, ¿verdad? Y existen los suelos con ablandamiento que nosotros llegamos ya al límite elástico y se ablandan, ¿verdad? Entonces un suelo tampoco es perfectamente plástico, ¿verdad? Sabemos que el suelo puede endurecerse por deformación, que es algo, por ejemplo, ustedes cuando agarran una plastilina y llega un punto en que la plastilina al comprimirla se endurece, ¿verdad? Entonces, eso es endurecimiento por deformación. Y bueno, también tendríamos el caso contrario, ¿no? De ablandamiento por deformación. Y las ecuaciones son simples y se basan en un modelo de falla claramente definido. Entonces partimos de un modelo de falla y con eso planteamos nuestras ecuaciones. Y bueno, Terzaghi en un inicio no planteó factores de inclinación de carga, forma, y está limitada. Fíjense, una limitación que tiene la teoría de Terzaghi o la ecuación de Terzaghi es que solo es válido para cuando el ancho de nuestra zapata es mayor a la profundidad de desplante, ¿verdad? Posteriormente vino Meyerhoff y añadió factores de profundidad, forma e inclinación de carga. La teoría de Terzaghi era válida únicamente para cargas céntricas, o sea, no teníamos momentos ni fuerzas horizontales,
y solamente era válida para zapatas cuadradas y zapatas corridas. ¿Okay? Además, esta estaba limitada, como habíamos visto en la anterior diapositiva, si esto es B y esto es DF, a los casos en que B era mayor a DF, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, mi zapata, está aquí, y tengo una profundidad de desplante, mayor a B? Entonces en ese caso no aplica Terzaghi, y esto lo vio Meyerhoff, y entonces planteó factores por profundidad, que son estos factores que tienen la letra D de depth, ¿verdad? Factores de forma, ¿verdad? Porque Terzaghi solamente tenía para, o aplicó su ecuación para zapatas cuadradas o zapatas corridas, ¿verdad? Pero para zapatas rectangulares, la ecuación de Terzaghi ya no, o bueno, según lo que planteó Terzaghi, no es aplicable. Entonces tenemos los factores de forma o shape. Y finalmente, si tenemos cargas nosotros aquí laterales, obviamente la resultante va a ser una carga inclinada, ¿verdad? Entonces, Meyerhoff también planteó los factores de inclinación de carga. Nosotros sabemos que de la diapositiva anterior, que este término es por cohesión. Aquí tenemos la fuerza que se ocasiona por cohesión. Habíamos visto que aquí tenemos nuestra cuña, aquí tenemos nuestra fuerza, ¿verdad? Nuestra fuerza, y aquí tenemos el peso de esta cuña. Entonces lo que se opone a esto es la presión pasiva, la cohesión que tenemos por aquí en la cara de nuestra cuña, y finalmente aquí al costado tenemos el efecto del confinamiento, ¿no? La carga Q que tenemos aquí al lado de nuestra zapata. Entonces, este primer término es por cohesión, ¿verdad? Es esta fuerza que tenemos aquí. Este segundo término es la carga o sobrecarga que vemos por aquí. Y el tercer término es el de la presión pasiva. Bueno, eso es para fallas por corte general. Cuando tenemos corte local, es decir, nosotros tenemos ahí nuestras gráficas de asentamiento, esfuerzo, ¿verdad? Esta es la falla por corte general, pero también habíamos visto una falla por corte local, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esta falla por corte local, que se da en suelos menos compresibles que la falla en corte general, debemos reducir los valores de phi. Aquí vemos cómo reducimos phi y cómo reducimos la cohesión. Entonces, en el caso de falla por corte local, se reduce phi y se reduce c. Que también hay cierta discusión respecto a esto, ¿no? Aquí vemos la determinación de los factores de forma que les había mencionado, factores de forma, factores de profundidad y factores de inclinación según Meyerhoff. Bueno, posteriormente vinieron Briggs-Hansen y Bessick, que desarrollaron sus teorías, ¿verdad? Sus teorías en base al trabajo que había realizado Terzaghi y Meyerhoff. Entonces se considera que Hansen, fíjense, su formulación suele ser conservadora, ¿verdad? Bessick es un poco más empleada, y hay ciertas recomendaciones modernas en base a las ecuaciones de Bessick. Y por ejemplo, entidades como la FHWA y la AASHTO utilizan la ecuación de Bessick con ciertas modificaciones. Entonces, vemos las ecuaciones de Hansen para de manera general, y cuando tenemos arcillas, sabemos nosotros que las arcillas no dependen
del ángulo de fricción, ¿no? Entonces tenemos esta expresión 5.14 por la cohesión no drenada, por estos factores, más Q, que sería la sobrecarga que está en el lateral de nuestra zapata, ¿no? Y bueno, la ecuación de Basic se parece bastante. Fíjense, aquí tenemos los factores de carga. NC y NQ y NC se determinan como Meyerhof. N gamma es algo que varía en todas las ecuaciones. N gamma varía, Meyerhof lo plantea de otra forma, Hansen lo plantea de distinta, y fíjense que en Basic también. ¿Okay? Entonces, NQ y NC generalmente todos coinciden en esto, pero el tercero en discordia es el factor N gamma, que hasta el día de hoy hay cierto debate, ¿no?, respecto a ese factor. Entonces aquí tenemos los factores de forma, profundidad e inclinación para Hansen y Basic. Entonces tenemos 4 ecuaciones, ¿no? Bueno, hay más, pero las más conocidas son Terzaghi, Meyerhof, Hansen y Basic. Entonces, ¿qué ecuación vamos a emplear? Existen pocos ensayos de cimentaciones a escala real reportados en la literatura, ¿verdad? Bueno, que ya vimos estos ensayos a escala real. La razón es que, como se señaló anteriormente, son muy costosos de realizar y el costo es difícil de justificar excepto como investigación pura. Entonces, todos los ensayos de cimentación a escala real que vimos, en realidad ninguno era como tal para diseño de alguna edificación en específico, ¿no? Simplemente era como investigación pura, usando una subvención gubernamental. Por ejemplo, los ensayos que vimos que se realizaron en 1997 de Briaud y Gibbons, fueron financiados por el gobierno de Estados Unidos, precisamente para que se utilice más o tengamos más seguridad al momento de utilizar las zapatas aisladas, sobre todo en el caso de puentes, porque esto lo financió la FHWA, comparado con pilotes, ¿no? Sabemos que una zapata aislada es mucho más barata que una zapata o una cimentación profunda, perdón. Entonces, el gobierno precisamente subvenciona esa investigación para determinar con más seguridad en qué casos podemos utilizar cimentaciones superficiales. Y todas estas se basan en el control de asentamientos, como vimos, ¿no? Pocos clientes están dispuestos a financiar los costos de una prueba de carga de cimentación a escala real. Entonces, teniendo, peor aún, sabiendo que con datos empíricos de SPT o CPT es una precisión suficiente para la mayoría de proyectos, ¿no? Esto lo dice Bowles, ¿ok? Lo dice Bowles. Las ecuaciones de Terzaghi, o sea, las primeras propuestas han sido muy ampliamente utilizadas debido a que son más fáciles de usar, ¿no? Pero probablemente más de lo que deberían. Es decir, Terzaghi, ya vimos las limitaciones que tienen, entonces solo debería usarse como una verificación rápida, no como diseño para tal. Entonces decimos que los métodos de Meyerhof como los de Hansen son ampliamente utilizados. Hay muy poca diferencia entre Hansen y Basic. Vemos aquí que Terzaghi es una estimación rápida, ¿verdad? No usa para cimentaciones como aumentos o fuerzas horizontales. Hansen, Meyerhof y Basic aplica para cualquier situación. Y Hansen y Basic cuando la base está inclinada, es decir, cuando tenemos una zapata inclinada, ¿no? Aquí tenemos el terreno, entonces tenemos algo así. Entonces en ese caso, Hansen y Basic hay factores, que son los factores G sub C, en los que se tiene en cuenta la inclinación del terreno, ¿no? Pero bueno, esto no lo vamos a evaluar en el curso porque son casos muy, muy especiales, ¿no? Entonces nos dice que es una buena práctica utilizar al menos dos métodos. Al menos dos métodos. Al menos dos métodos y comparar los valores, ¿verdad? Entonces, si estos no se comparan bien, utilizar un tercer método. Bueno, hasta ahora habíamos visto que no habíamos hablado del nivel freático, pero el nivel freático puede reducir hasta en un 50% la capacidad de carga última. ¿Okay? Entonces vamos a tener tres casos. El caso 1 en el que el nivel freático está entre la profundidad de desplante y el nivel de terreno natural.
El segundo caso es cuando está a una distancia D, y vamos a ver cuál es esta distancia D respecto al fondo de la zapata, y tendríamos un caso 3, que sería que el nivel freático esté muy por debajo, ¿verdad? Esté muy por debajo de nuestra profundidad de desplante. En ese caso no tiene ningún tipo de influencia, pero en estos dos casos la presencia de nivel freático reduce la capacidad de carga última. Entonces el caso 1 es en el que el nivel freático está entre el nivel de terreno, que es el 0, y el nivel de desplante, ¿verdad? Entonces aquí se modifica. Recordemos que en la ecuación de capacidad de carga nosotros tenemos aquí una carga que está actuando en el lateral, la carga Q. Obviamente esto se va a modificar, ¿verdad? Porque aquí el peso unitario, tenemos una parte que está saturada y otra que no. Entonces tenemos D1, que es la parte no saturada, por el gamma, obviamente en condiciones húmedas, más D2, que sería esta profundidad, multiplicada por el peso saturado menos el peso del agua. Es decir, este es el peso sumergido, peso unitario sumergido. De esa manera determinamos Q. Cuando el nivel freático está a una distancia D, bueno, pasaremos al siguiente, ¿no? Recordemos que la ecuación de capacidad de carga última es, lo voy a escribir rápido, es C por NC más Q por NQ en su forma más básica, ¿no? Simplemente por más un medio de gamma por B por N gamma. Entonces en el primer caso, fíjense, cuando nosotros tenemos esto, se modifica Q y recordemos que este tercer término es por eh, la resistencia pasiva del terreno, ¿no? Aquí se genera la cuña y aquí está la resistencia pasiva, ¿verdad? Entonces esta resistencia pasiva obviamente se va a ver influenciada por el nivel freático que tenemos aquí. Entonces este término de aquí, del término gamma del tercer sumando, también se va a ver modificado, ¿okay? Va a ser el peso unitario sumergido, ¿verdad? Aquí tenemos el peso unitario sumergido. En el caso 2, el nivel freático está a una distancia D, que esta distancia D crítica es el ancho B, ¿sí? Esta es la distancia D crítica. Es decir, si tenemos una distancia que esta D es 0, o sea, podría estar por aquí, por debajo, a una distancia corta, o a una distancia D igual a B, que D igual a B es el límite, ¿verdad? Entonces Q no se ve afectado porque obviamente Q aquí está trabajando normalmente con su peso unitario húmedo normal, porque aquí no está el nivel freático, pero sí se ve afectado el tercer sumando o el gamma del tercer sumando, ¿verdad? Y bueno, cuando tenemos el caso 3, cuando el nivel freático, cuando esta distancia D es mayor a B, entonces no se tiene ningún efecto, ¿no? Vamos a ver también ciertos casos de capacidad de carga en suelos estratificados. Vemos la fundación sobre una roca cuando tenemos una base rígida, entonces la superficie de falla, fíjense que no se desarrolla por completo y sigue esta forma, ¿no? Entonces, dependiendo de la altura de nuestro estrato que está por debajo de la zapata, porque obviamente si la base rígida está muy por debajo, la superficie de falla se va a generar normalmente, ¿no? Normalmente. En el caso de arcillas estratificadas, vemos que se generan planos de falla dependiendo de qué arcilla es la más débil. Entonces, según la cohesión, ¿verdad? La cohesión, eh, generalmente si tenemos una arcilla débil sobre una arcilla fuerte, como vemos este caso, va a fallar la arcilla débil. Entonces la capacidad de carga va a ser la capacidad de carga que tiene esta arcilla más débil. El caso cambia cuando tenemos una arcilla fuerte sobre una arcilla débil, entonces se generan distintos tipos de eh, eh, patrones de falla. Aquí tenemos la fundación sobre roca, sobre una base rígida que es roca. Entonces vemos que es la misma ecuación, pero estos factores NC, NQ y N gamma están modificados, ¿no? O sea, N gamma asterisco, NC asterisco, y estos los podemos determinar
dependiendo de la relación entre H vemos que es el espesor del estrato por debajo eh, de la profundidad de desplante, y D, que D es la superficie de falla. La D es la superficie de falla que se generaría, ¿verdad? Esto sería D, la profundidad de la superficie de falla, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando tenemos una relación eh, de D sobre B, ¿verdad? Que esta es B y D es la profundidad de la superficie de falla, menor a 1, se va apareciendo a las ecuaciones normales de NC, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos cuando H es mayor que D, entonces esta línea representa las condiciones normales, es decir, cuando H es mucho mayor a D, o bueno, cuando H es mayor a D simplemente, ya se genera la falla por corte en un suelo homogéneo, entonces esta roca no tiene influencia. Pero cuando tenemos otras relaciones de H sobre B, entonces tenemos que determinar, por ejemplo, NC con estas gráficas, ¿no? Aquí tenemos ciertos valores característicos, ¿no? Por ejemplo, para una relación de D sobre B 0,9, tenemos un NC para un ángulo de fricción interna de 10 de 8,9. Entonces lo determinamos en base a estas gráficas, ¿no? Tenemos que conocer la profundidad del estrato por debajo de la profundidad de desplante. Tenemos que conocer D, que es la profundidad de nuestra superficie de falla, y también el ancho de nuestra zapata, ¿no? Y con eso ya entramos a estas gráficas y determinamos, por ejemplo, NC asterisco, ¿no? Para N gamma asterisco es lo mismo. Aquí tenemos N gamma asterisco, mejor dicho, NQ asterisco. Y bueno, en el caso en que tengamos una arcilla sobre roca, el factor NC modificado, podemos determinarlo por esta tabla, ¿no? Interpolando simplemente. Esto es para zapatas cuadradas, para zapatas continuas o corridas. Esta es la relación B, que es el ancho de nuestra zapata sobre H. Y si es que nosotros estamos en un caso intermedio o estamos también en un caso de una zapata rectangular, que sería la condición intermedia, podemos interpolar. En arcillas estratificadas, ¿verdad? En arcillas estratificadas va a depender si nuestra arcilla superior es menos rígida que la inferior. En ese caso, fíjense que aquí tengo la relación entre la arcilla que está por debajo, o la cohesión de la arcilla que está por debajo, y la cohesión de la arcilla que está por encima. Entonces, si yo llego a 1, fíjense que este valor de n sub c, que está por aquí, va a tener un valor de 5.14 más o menos, ¿no? Y bueno, esto va a ir dependiendo de estas gráficas en las que relacionamos la cohesión del estrato inferior de arcillas. Obviamente todo esto son arcillas estratificadas. En base a esto nosotros determinamos NC, este de aquí, y con eso ya determinamos la capacidad de carga de nuestra arcilla estratificada. Pero como les había dicho, generalmente cuando tenemos una arcilla débil en el primer estrato, la capacidad de carga es la capacidad de carga de nuestra arcilla menos rígida o más débil, ¿verdad? Ya cuando tenemos una arcilla rígida sobre una arcilla más blanda, ahí ya este factor NC se incrementa. Fíjense, estaríamos en este tipo de relaciones y puede llegar al doble, ¿verdad? Y tenemos los dos, el caso de carga más, esto es de forma general, ¿no? Esto puede ser una arcilla fuerte sobre una arena débil, una arena fuerte sobre una arcilla débil, una arena fuerte sobre una arena débil. El caso es que tenemos un estrato fuerte. Fíjense que aquí este estrato fuerte está punzonando. Aquí aquí se da una falla por punzonamiento y aquí se genera ya el mecanismo de falla que habíamos visto en el suelo débil, ¿verdad? En el suelo débil.
Entonces, la capacidad de carga última en este tipo de casos, estrato fuerte sobre estrato débil, o lo podemos determinar mediante esta expresión, ¿no? Q sub B es la capacidad de carga de la capa inferior, ¿verdad? Entonces se va a incrementar. Tenemos aquí una capacidad de carga para este estrato inferior. Esto lo incrementamos por esto, ¿no? Que sería la influencia del estrato superior. Vemos que C sub A es la fuerza de adhesión. Tenemos la fuerza de adhesión. P sub P es la presión pasiva. Y delta es el ángulo entre la horizontal y la presión pasiva. Obviamente, gamma 1 es el peso unitario del suelo que está por encima y H sería la profundidad del estrato por debajo del nivel de desplante. Y vemos dos casos, ¿no? Un caso es que H es bastante pequeño, entonces se genera esto, pero cuando H es mayor que la superficie de falla, ¿verdad? Entonces este suelo se comporta como un suelo homogéneo. Como estamos, este segundo estrato está a una profundidad bastante considerable, o sea, H es mayor a esta profundidad que nosotros le conocemos como D, entonces podemos determinar la capacidad de carga última, en este caso, como si se tratara de un suelo homogéneo. Tenemos el otro caso que es estrato débil sobre estrato fuerte, entonces tenemos un estrato débil sobre estrato fuerte, ¿no? Aquí tenemos D, fíjense, y tenemos igual, en cualquier caso tenemos que si D es menor a H, esto se va a comportar como un suelo homogéneo, pero si D, aquí D es menor o es mayor a H, entonces se va a generar un suelo, un caso de carga de suelo estratificado. Entonces siempre tenemos que verificar esto, ¿no? Si D es mayor a H, entonces esto es un suelo estratificado, o la falla por corte va a tener en cuenta ambos estratos, ¿no? Ahora si H es mayor que D, entonces esto va a ser un suelo homogéneo o una falla por corte como las que conocemos. Todo esto lo vamos a ver de forma práctica, ¿no? Entonces mucho va a depender de esta relación entre H y entre D. Y en este caso nosotros determinamos la capacidad, en este caso última del suelo por corte, cuando tenemos un estrato débil sobre estrato fuerte, con esta expresión. Finalmente tenemos la capacidad de carga en rocas, ¿no? ¿Verdad? En las que nosotros tenemos los factores NC, NQ y N gamma. N gamma, entonces, esto lo introducimos en esta ecuación, que tenemos que modificar por el RQD. ¿Verdad? El RQD puede variar de 0 a 100 y depende de la meteorización de la roca. Entonces nosotros obtenemos esta capacidad de carga última. Fíjense que tenemos que tener el ángulo de fricción interna de nuestra roca. Con eso determinamos Q sub U y modificamos Q sub U multiplicando el RQD, que es el índice de calidad de nuestra roca, elevado al cuadrado, y eso nos va a dar una carga última modificada. En cualquier caso, esto, bueno, sabemos que la roca muchas veces hasta puede ser o que tenga mayor resistencia que inclusive nuestro hormigón, ¿no? Entonces, en esos casos también hay que limitar esto a, por ejemplo, el valor de aplastamiento, ¿no? Que es 0.85 de F'C, ¿verdad? Cuando tenemos cargas últimas muy elevadas, es decir, que nuestra roca es tan buena que lo que fallaría en sí no sería la roca, sino nuestro hormigón, entonces también hay que tener esas limitaciones. Voodoo lo que nos dice es que un ingeniero geotécnico puede aplicar un conjunto de pautas prácticas o utilizar herramientas numéricas como el método de elementos finitos para analizar suelos estratificados, ¿verdad? El problema básico radica en determinar y definir las propiedades del suelo para suelos estratificados. Entonces vemos en varios casos, ¿no? Arcilla blanda sobre arcilla rígida, en general deben evitarse las cimentaciones superficiales sobre arcillas blandas. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestra zapata
Y aquí tenemos nuestra arcilla blanda, ¿no? Nuestra arcilla blanda, y aquí tenemos nuestra arcilla rígida. Entonces, en la medida de que sea posible, nosotros tenemos que retirar todo este material, ¿no? Lo retiramos y lo reemplazamos, obviamente. Pero si es que no, no existiera, ¿verdad? O no valdría, no se justificara, precisamente porque la estructura es ligera, entonces se debe investigar la posibilidad de retirar la arcilla blanda y reemplazarla con rellenos compactados, ¿verdad? Pero si es una edificación ligera, que es una vivienda de una sola planta, entonces no tiene mucho sentido, y sí podríamos evaluar el caso de carga de arcilla débil sobre arcilla fuerte. Cuando tenemos arcillas rígidas sobre arcillas blandas, la capacidad de carga para este caso es el menor valor entre tratar la arcilla rígida como si la capa de arcilla blanda no existiera y asumir que la zapata atraviesa la arcilla rígida y se apoya en la arcilla blanda. ¿Okay? Entonces, en ese caso, lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos aquí nuestra zapata y está a través de la arcilla rígida, esto va a tener ciertas dimensiones como una proyección, ¿verdad? Y con estas dimensiones determinamos la capacidad de carga, o lo que habíamos visto, ¿no? Hay varios casos. Tenemos aquí el caso de estrato fuerte sobre estrato débil, entonces esto aplica, también se puede aplicar a una arcilla, bueno, es lo que precisamente les decía, ¿verdad? A una arcilla rígida sobre una arcilla débil, ¿verdad? Pero en ningún caso va a ser mayor la resistencia que el estrato superior. Entonces tenemos esos casos. Suelos finamente estratificados. En suelos finamente estratificados, es decir, que nosotros tengamos varios estratos finos, lo conveniente es emplear cimentaciones profundas. Si estas no son económicas, entonces la capacidad de carga puede calcularse utilizando los parámetros de resistencia al corte de la capa más débil, ¿no? Entonces sería una salida rápida, determinamos que esta es la capa débil y con esto determinamos la capacidad de carga. Y bueno, eso sería lo referente. Aquí también cuando tenemos, fíjense que todos estos casos son para suelos con dos estratos, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros aquí tendríamos más estratos finos? Entonces en ese caso ya tendríamos que hacer una simulación numérica, ¿verdad? Porque como tal no hay ecuaciones que se apliquen a eh, fallas de corte en más de dos estratos. Entonces eso sería la sesión de hoy. Vamos a ver la parte práctica con un ejercicio resuelto en Matrix, ¿ok? Entonces espero que les haya gustado. Cualquier duda, háganmela saber.